Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más de Radio ABC, como siempre digo, el número 121 para ser exacto. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar sobre el Día de las Letras Gallegas, que fue este 17 de mayo pasado, en el cual se celebra y se homenajea quizás a uno de los personajes más importantes que tenemos en la literatura gallega y que ha vivido tanta cantidad de años tan prolíferos y tan llenos de cultura como fue don Francisco Fernández del Riego. Un escritor, un periodista, un abogado, un galeguista en definitiva, que hizo muchísimo por la cultura gallega. Y vamos a homenajearlo como se debe y como corresponde en este programa, y para ello vamos a leer una semblanza de don Francisco Fernández del Riego, de Chema Rey Lema, uno de los hacedores de la digitalización de la revista Alborada que se está haciendo en Galicia, y gracias a él se pueden empezar a recopilar todos esos datos de esa revista que tanta cultura aportó y a donde el mismo Fernández del Riego escribió también y dejó unos artículos maravillosos. Además de eso vamos a hablar y a tener una conversación con Cecilia González, que ella participa en la entidad galega de residentes de MOS aquí en Buenos Aires, y que la semana pasada también hizo una disertación sobre la vida de Fernández del Riego, y fue tan interesante, tan jugosa, tan bien lograda, ella desde su estudio y su investigación, por medio de ser profesora de historia, que me pareció bueno poderla tener aquí en la radio y conversar con ella sobre la vida de Fernández del Riego. Eso sumado también a unas pequeñas palabras de Fernández del Riego, me gustaba tenerlo así como la voz de él, en una pequeña grabación de apenas 3 minutos que conseguí en la investigación que estuve haciendo. Más allá de eso, vamos a empezar como corresponde, que es con un poco de música. Hoy sí que no puede faltar la música de Nosa Terra, para hacer un programa netamente dedicado a la cultura de nuestra tierra de Galicia, de manos de quien fue el fundador, representante a ultranza de nuestro galleguismo y de nuestra cultura nacional gallega. Bueno, empecemos y nos vemos al final.
Bueno, vamos a empezar esta investigación de manos de la Wikipedia, que me parece que es interesante conocer un poco la vida de don Francisco Fernández del Riego, dicho por esta gran enciclopedia que tenemos en internet, y que dice lo siguiente: Francisco Fernández del Riego nació en Villanueva de Lorenzana, en la provincia de Lugo, el 7 de enero de 1913 y murió en Vigo el 26 de noviembre del año 2010. Fue escritor, intelectual, político español que desarrolló desde la década de 1930 un trabajo constante y reconocido a favor de la cultura gallega, lo que hizo de él una de las personalidades más destacadas de Galicia. Fue uno de los principales artífices de la editorial Galaxia y director, junto a Ramón Piñeiro López, de la revista Grial, en sus primeros 100 números, ensayista y narrador. Fue autor de una extensa obra centrada sobre todo en la cultura y en la literatura gallega. Fernández de Riego perteneció a la generación de los intelectuales surgidos alrededor del grupo Nos. Durante la República fue miembro del Seminario de Estudios Gallegos y del Partido Galeguista. Formó parte del Consejo Gallego de Galeusca en el año 1934. Fue, junto a Ramón Piñeiro y Jaime Isla Couto, uno de los principales impulsores de la editorial Galaxia, fundada en el año 1950, empresa que lideró el proceso de recuperación cultural en la posguerra. En el año 1963 surgió de esta editorial la revista Grial, que Fernández del Riego codirigió y para la que escribió de forma asidua recensiones literarias y artículos. Ingresó en 1960 en la Real Academia Gallega con un discurso titulado Un país y una cultura, la idea de Galicia en nuestros escritores. En el año 1997 presidió esta institución. Su trabajo en el ámbito cultural y su extensa obra lo convierte en uno de los principales intelectuales galleguistas del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entre sus libros destacan ensayos sobre la cultura y la literatura gallega como Historias de la literatura gallega, Galicia en el espejo, Diccionario de escritores en lengua galega o La generación Galaxia y extranjeras como Letras de nuestro tiempo y escritores de Portugal y Brasil. Cultivó también la narrativa, El ciego de Pumar de Don, y la literatura de viajes, Las peregrinaciones jacobeas, El camino de Santiago y Galicia. Editó antologías poéticas y libros de vocabulario. Escribió gran número de artículos poéticos y biografías. También es autor de un libro de memorias, El río de Tempo, del año 1991. En el año 2003 recopiló su correspondencia con Cunqueiro y la editó en Galaxia con el título de Cartas a mi amigo. Epistolario mindoniense. En el año 2004 publicó con Galaxia sus memorias bajo el título Camino andado. En el año 1995 donó a la ciudad de Vigo su colección de libros, que constituye la Biblioteca Museo Francisco Fernández del Riego. Hasta diciembre del año 2009 fue director de la Biblioteca de la Fundación Pensol en Vigo. Como una de las principales figuras de Galicia, fue reconocido con numerosos galardones. Premio Tasalva, Premio Pedrón de Oro, Medalla de Oro de la ciudad de Vigo, Premio de Creación Cultural de la Xunta de Galicia, Premio Xelanova Casa dos Poetas, Medalla Castelao, Premio de las Artes y de las Letras de Galicia, algunos más.
Fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Vigo y gallego egregio por la Fundación de los Premios de la Crítica. En el año 2023, la RAG decide dedicarle el Día das Letras Galegas. Vamos a leer ahora el artículo escrito por nuestro querido amigo Chema Reilema desde a Costa da Morte, donde hace una pequeña semblanza de Fernández del Riego, específicamente con lo que tiene que ver casualmente na Costa da Morte. Y dice: Fernández del Riego, Argentina e Pondal. Tivo don Paco honor de serlle otorgado o simbólico cargo de Ministro de Asuntos Exteriores da Cultura Galega durante a ditadura franquista. El foi o maior enlace entre os galeguistas que quedarán na patria e os que estaban en América, sobre todo na Argentina. Durante moitos anos colaborou no Galicia, voceiro do Centro Galego bonaerense que dirixou Luís Seoane e Blanco Amor. Tamén o fixo no Galicia Emigrante de Seoane, con pseudónimo de Salvador Lorenzana. Asinaba numerosos artigos e crónicas nesas publicacións. Fernández del Riego tamén colaborou no Alborada da ABC do partido de Corcubión, neste caso asinado co seu nome e apelidos, a pesar de ser no ano 1940. O texto titulado O Nocturnio da miña alma foi publicado no número 109 desa revista. En 1954, don Paco foi invitado polo Centro Galego Bonaerense
para participar nas xornadas galegas para conmemorar o Día de Galicia. Ali ofreceu varias conferencias, a última delas o 31 de xullo, da que di en Alborada no número 160. Versou sobre o interesante tema Pondal, poeta da súa terra, na que fixo unha acertadísima sembranza do bardo de Bergantiños e en que demostrou coñecer ao fondo a personalidade do poeta de Ponteceso. Dese coñecemento de Pondal viría o seu libro Con Pondal en Bergantiños, que recentemente se publicou en edición de José Manuel Varela Varela. Esta es la pequeña reseña de la que hablamos que nuestro querido Chema nos manda desde Galicia en las crónicas de la revista Alborada en el número 160. Ahora vamos a pasar a escuchar la voz y una especie de autobiografía de don Francisco Fernández del Riego. Eu nacín o 7 de xaneiro de 1913, xa pasaron anos desde entón, nunha pequena vila achegada ao Cantábrico lugués, chamase Vilanova de Lourenzá. Examineime na Universidade de Santiago da Reválida e unha vez rematados os estudios de bachillerato decidín facer unha carreira superior. Meu pai veía con simpatía que eu me fixese abogado, eu non tiña moita vocación de abogado, pero por satisfacelo, inda que el nunca me impuxo nada, decidín estudiar. Fixen o primeiro curso en Madrid no ano 1930-31. Asistín ali a todos os preludios da proclamación da República, vivín intensamente aquel ambiente desde o ámbito universitario. Despois de proclamada a República, na época de verán, volvín de novo ao meu pobo, a miña vila. Un amigo me deu a coñecer a teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco e isto influiu moito no meu ánimo. Ao chegar a Vilanova de Lourenzá, pois decidín festexar o 25 de xulio, o Día de Galicia. Lanzamos un manifesto recordatorio. Eu intervín por primeira vez en público desde o balcón do Concello en onde izamos a bandeira galega e intervín activamente nas loitas universitarias. Fun secretario xeral do Grupo Ultreia, fun secretario xeral das Mocedades Galeguistas, dirixín a revista Universitarios, fun membro directivo da revista Alento, colaboraba en todos os xornais non só de Galicia, sino da emigración, e sendo mozo intervía en casi todos os actos con Castelao, con Bóveda, con Suárez Picallo, con Alonso Ríos, con Otero Pedrallo, etc. De maneira que eu pisei Galicia de punta a punta, facendo propaganda do Partido Galeguista primeiro e do Estatuto despois. E ao rematar a guerra reintegreime a Santiago, pero dixéronme que ali non estaba seguro e decidín virme a Vigo. As vivencias daquela época non se poden transmitir, pero eran vivencias moi duras, a vida non valía nada, e non me preocupaba en absoluto. En realidade, o Partido Galeguista siguiu funcionando hasta que os acontecimentos exteriores comenzaron a desanimar a xente. E pouco a pouco foi esmorecendo, sin que ninguén disolvese o partido moito máis, senón que a xente foi se metendo nas súas casas, decepcionados, escépticos, e o partido desapareceu. Entón pensamos en facer un labor cultural para concienciar o país dos seus valores, da súa personalidade, da súa lingua, etc. E así foi como naceu Galaxia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Y hoy vamos a hacer una semblanza del Día de las Letras Gallegas. Yo sé que fue la semana pasada, pero preferí tomarme una semana y hacer unas cosas que sean un poco más prolijas y mucho mejor. Y más cuando vamos a hablar con una persona que estudió sobre la vida de Francisco Fernández del Riego y estuvo dando una conferencia muy interesante, más que interesante, en el centro donde ella participa, que es el centro de Mos, aquí en la capital federal, y ella hace muchos años que está ahí, es profesora de historia, y se llama Cecilia González. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Sos profesora de historia, ¿no es cierto? Sí, yo soy profe de historia, trabajo con escuela secundaria actualmente. Me recibí hace bastante tiempo, en el año 2008, y en Mos, bueno, venimos justamente de hacer una celebración, una conmemoración por el Día de las Letras Galegas el pasado 20 de mayo. Hicimos una charla que estuvo a mi cargo sobre Francisco Fernández del Riego, y bueno, también hubo unas lindas presentaciones artísticas. Actuó el grupo de los más chiquititas de Mos, que se llaman Azagarimosa, que las dirige Mariana Pose, y bueno, cantaron, bailaron las chicas, y también contamos con el grupo de música, Os Demos de Mos, dirigido por Alberto López, y la verdad que estuvo muy lindo, o sea, una buena concurrencia hubo, se hizo a las 5 de la tarde ahí en el centro, y la verdad que la gente súper interesada, escucharon atentamente, alguno también hizo alguna pregunta o algún comentario, y la verdad que se ve que hay mucho interés en este Día de las Letras Galegas, hay interés por conocer, ¿viste? La verdad que me llevé una muy buena impresión de lo que hicimos ahí en la sociedad, así que súper contenta. Bien, me parece bárbaro, ¿viste? Especialmente yo quería tomar una impresión de lo que era Francisco Fernández del Riego desde la emigración, ¿viste? Porque normalmente uno, claro, ¿qué tiende a hacer? Trata de hablar con la gente que viene de España, o trata de hablar con escritores gallegos, o con gente que esté vinculada con respecto a la cultura gallega, pero me parece mucho más interesante ver una mirada desde lo que es la colectividad gallega aquí en Buenos Aires, o de lo que es la emigración en definitiva, que me parece que es una mirada interesante, importante, y me parece que totalmente distinta a cómo se miran las cosas en Galicia. Entonces por eso quería hablar con vos y que nos cuentes un poco una semblanza de quién fue Francisco Fernández del Riego. Bueno, Daniel, sí, cómo no. Sí, yo debo decir que para investigar sobre este personaje, del que la verdad no conocía absolutamente nada, debo decir, tuve que investigar bastante, y bueno, y en ese sentido obviamente que hay que ir a bibliografía que en su mayoría fue producida en Galicia, ¿no? Hay dos biografías, las más recientes, digamos, sobre este personaje, que son las de Malores Villanueva y Ramón Nicolás. Bueno, y sobre todo accedí a través de esas biografías, o sea, libros completos sobre el tema, pero bueno, obviamente, como vos decís, es interesante la mirada propia, la mirada local, la mirada desde la migración, como decís vos, ¿no? Si tenemos que resumir así en poquitas palabras la trayectoria de Fernández del Riego, o Paco del Riego, como lo llamaban familiarmente, tenemos que decir, bueno, que tuvo una vida muy, muy larga, vivió 97 años y estuvo activo prácticamente hasta sus últimos días. Nació en Vilanova de Lourenzá en 1913, en la provincia de Lugo, al norte de la provincia de Lugo, y falleció en la ciudad de Vigo, ciudad que lo acogió gran parte de su vida, en el año 2010. Entonces, bueno, ya habiéndose cumplido más de 10 años de su fallecimiento, y debido a la obra prolífica que él tuvo en idioma gallego, es que, bueno, se propone el homenaje a él en el Día de las Letras Galegas, en el año de las Letras Gallegas, digamos, en el año 2023. Resumiendo, podemos decir que fue un intelectual, escritor, periodista, político también, tuvo actividad política, y fue un gran activista cultural. Fue gestor de numerosas iniciativas que tienen que ver con la difusión del idioma y de la literatura gallega.
Como habíamos comentado, habíamos charlado entre nosotros, fue creador de la editorial Galaxia, que es una iniciativa importantísima que continúa hasta el día de hoy, y también fue codirector de la revista Grial, que es una revista también muy reconocida, y él mismo fue el responsable, en 1963, de haber propuesto a la Real Academia Galega que se celebre justamente un Día de las Letras Gallegas. Él hace esta propuesta en la Real Academia, esta propuesta es aprobada y a partir del año 1963 se empieza a celebrar los 17 de mayo, digamos, esta celebración. Así que fue una propuesta de él, de hecho, el Día de las Letras Galegas. También podemos decir que fue doctor honoris causa por la Universidad de Vigo. Fue creador de la Fundación Pensol, que es una fundación que se crea para resguardar un patrimonio bibliográfico y archivístico muy importante sobre Galicia, sobre el idioma, y fue director de la biblioteca de la Fundación Pensol prácticamente hasta sus últimos años de vida. También tuvo una intensa actividad periodística, ¿no? Escribiendo en diarios de Vigo y de otros lugares de diferentes tendencias, ¿no? Y bueno, y también destaca en su trayectoria, primero, una gran energía, una gran capacidad de trabajo, una gran actividad, como te decía, hasta sus últimos años de vida, y también aparece él como, la relación con la inmigración, ¿no? Él se va a quedar en Galicia, él no va a emigrar, no la va a pasar bien en el momento de la guerra civil, va a tener que participar del conflicto, pero después se va a quedar en Galicia, pero va a tratar desde Galicia de trabajar por el idioma y por la cultura gallega en los años más duros del franquismo, ¿no? Y va a tener mucha relación con la emigración, por ejemplo, con Luis Seoane, que va a estar en Buenos Aires. Van a estar pensando, por ejemplo, a ver qué se puede publicar, qué exposiciones artísticas se puede hacer. Hay una intensa correspondencia entre ellos dos, entre Seoane y Fernández del Riego, que da cuenta de una gran preocupación por parte de ambos porque el idioma gallego, digamos, perdure, se siga escribiendo, pese a las censuras que había en la época de los años más difíciles del franquismo, ¿no? Entonces, él aparece ahí también como un puente con la emigración muy importante, y sobre todo con el caso de Argentina, ¿no? Él va a participar en revistas del Centro Gallego de Buenos Aires. Su primer libro en sí fue editado en Buenos Aires, y fue premiado por la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires. Se llamó Cosollos Donosos Prito. Y sí. No, te iba a decir que casualmente nosotros en este programa vamos a hacer un especial con una lectura de Fernández del Riego, en el cual escribe para la revista Alborada del ABC, el partido de Corcubión, que es una de las revistas señaladas de la cultura gallega aquí en la República Argentina, ¿no? Que es la revista de nuestra institución. Claro. Así claro, que, sí, súper interesante acceder a todas esas lecturas. Exactamente. Nosotros estamos haciendo una digitalización, especialmente de lo que son todos los grandes escritores que han pasado por las hojas de la revista Alborada, y casualmente dentro de esas digitalizaciones encontramos un escrito muy importante de Francisco Fernández del Riego, sí, en idioma gallego, casualmente. Claro, sí, él no sé en el caso de la revista que vos me mencionás de Corcubión, pero por ejemplo en otras de Buenos Aires, él escribía con un seudónimo, Salvador Lorenzana, o sea, no escribía con su nombre real, digamos, sino con un seudónimo, pues vos sabés que algunas de las políticas lingüísticas del franquismo tenían que ver con, ¿no? que no se hablen otros idiomas, ¿no? El idioma gallego desaparece de los papeles públicos, desaparece de las escuelas. Entonces, ellos, Del Riego y otros tantos, tienen un papel muy importante en la conservación del idioma, ¿no? En seguir escribiendo y seguir publicando en gallego.
Pasarás por Avia, mais por Ventosela, que hai unhas mozas que daxen velas, da noxo miralas. Si vas ao Ribeiro, vai por Ribadavia, que hai unhas mozas que daxen velas, que daxen velas, da noxo miralas, que daxen velas, da noxo miralas. Si vas ao Ribeiro, pasarás por Avia, mais por Ventosela, que hai unhas mozas que daxen velas, da noxo miralas. Si vas ao Ribeiro, vai por Ribadavia. De hecho, en una de las entrevistas que se le hace a Fernández del Riego, él comentaba que él iba a vender sus propios libros a las librerías para tratar de colocarlos. Y como eran en gallego, la mayoría de las librerías no le aceptaban la mercadería, se la rebotaban, no le daban un lugar. Muy pocas librerías, creo que nada más que 2 en Vigo, tenían un lugar predominante como para tener algo de literatura en gallego, porque lo demás era todo en castellano. Sí, él estaba súper preocupado por esa cuestión y él, digamos, en todas las revistas y, bueno, la propia Editorial Galaxia tenía como el objetivo ese, ¿no? Publicar en gallego y difundir en gallego y bueno, volver a que la gente, digamos, vuelva a conectarse con el idioma, a hablarlo, a leer, ¿no? Y también esta idea que el idioma gallego es un idioma culto. Hay grandes obras literarias, bueno, ni hablar de Rosalía de Castro, ¿no? Pero que están en gallego, ¿no? El gallego es un idioma culto. Entonces, bueno, sí, se ve mucho la preocupación de él por... A él, ¿sabes lo que le preocupaba? Es que las generaciones venideras, nada, dejaran de escribir y de leer en ese idioma. Y bueno, por eso también la actividad,
papel de gestor cultural, ¿no? Y de la Editorial Galaxia y de todas otras iniciativas que él apoyó, que tienen que ver con el idioma. Ujú, ujú. A mí me resulta muy interesante, especialmente la preocupación de Del Riego con respecto a la obsesión que tenía con respecto al idioma gallego, más teniendo en cuenta que hubo grandes escritores en Galicia, pero que usaban el castellano más que Sí. tipo como Valle Inclán, que escribía en castellano, Mm, o Camilo José Cela, demás que también escribían en castellano. Entonces por ahí venía la obsesión, ¿sí? De Francisco Fernández sí, del Riego. Me da la sensación, más allá de que ha comprobado que la lengua gallega tuvo su espectacularidad a finales del siglo XIX, principios del sí, XX, con todo el romanticismo gallego, ¿no? Donde, bueno, encontramos claro. a los grandes escritores gallegos, ¿no? Pero si tomamos ese punto de vista, tenemos que ver que era una lengua culta, inclusive desde Alfonso X el Sabio. El gallego siempre fue una lengua culta, ¿sí? Desde un principio. En eso es lo que se basaba Francisco Fernández del Riego para obsesionarse de que el castellano no pasara por arriba al gallego y no se lo comiera, ¿sí? En definitiva. Si miramos un poquito las obras más destacadas de él tiene, bueno, tiene narrativas, tiene antologías poéticas, o sea, que él compila, ¿no? Y también tiene mucha obra, digamos, de divulgación, y por ejemplo, él escribió historia de la literatura gallega, ¿no? Como justamente para eh, poner en valor todo ese bagaje que ya existía, ¿no? Y hizo un manual de historia de la literatura gallega, hizo también diccionarios de castellano gallego, bueno, además obras como de difusión, mira, tiene un libro sobre danza gallega también, de danzas populares gallegas, que se editó acá en Buenos Aires en 1950, sobre pensamiento galeguista de los siglos XIX uno, y otro sobre pensamiento galeguista del siglo XX. Tiene obras por ejemplo, un libro sobre el Camino de Santiago, sobre las peregrinaciones jacobeas, sobre la pesca gallega, como una especie de cuaderno o bitácora de viajes. Tiene también publicaciones sobre, bueno, con estas correspondencias que él mantenía con otros autores. Y bueno, también tiene memorias, ¿no? Tiene sus propias memorias, de manera que hay como mucha información sobre también su vida, porque, bueno, él dejó registro también de su propia vida, ¿no? Tiene una de sus autobiografías, se llama O Río do Tempo, una historia vivida, y bueno, él ahí narra un poco sus peripecias. Y respecto a su origen ahí en Vilanova de Lourenzá, él también escribió un libro sobre su lugar de nacimiento, contando un poquito la historia de Lourenzá y también de su vida allí, ¿no? De su primera infancia ahí en Vilanova de Lourenzá, ¿no? Él después se va a mudar a Madrid, después se va a mudar a Santiago de Compostela y después se va a mudar a Vigo, ¿no? Donde va a estar muchos años. Creo que en una de esas narrativas cuenta que él se hizo abogado por no contradecir al padre, o algo por el estilo. Sí, sí, él lo cuenta porque, aparte, como te decía, hay mucho material también fílmico de él. Viste, hay entrevistas que él dio, donde él cuenta esto. Él dice, en realidad mi papá no me obligó, ¿no?, a estudiar Derecho, pero bueno, de alguna manera él fue siguiendo su deseo paterno y bueno, y empezó a estudiar Derecho primero en Madrid, y después termina la carrera en Compostela, ahí es donde termina los estudios de Derecho y también inicia estudios de Filosofía y Letras, que casualmente no termina, pero bueno, sí, se termina recibiendo en Compostela y guiado un poquito por el deseo paterno. Él dice, no me obligó, pero bueno, de alguna manera guió esa elección de la carrera, ¿no? Y lo único que tiene escrito en castellano son o sea, son las notas que hacía para los diarios en Madrid. Claro, o sea, así, sí, porque bueno, también tuvo una intensa labor periodística, digamos, ¿no? Escribía para varios jornales. Y después tiene un libro que hizo en castellano que él dice que no lo pudo hacer en su momento, no lo pudo publicar en gallego, que es una de las historias de la literatura gallega,
La primera edición se hace en castellano porque en ese momento no la pudo publicar en gallego. Bueno, después la publica finalmente en gallego. Pero sí, esas notas sí las hace en castellano, bueno, para que puedan ser leídas en otros lugares. Según tu punto de vista, ¿no? Que como profesora de historia y como persona que se nota que has estudiado mucho sobre Fernández de Riego y has preparado, ¿qué es lo que para vos deja como enseñanza la vida de Del Riego? Bueno, mira, él tuvo una vida larga, transitó su infancia, fue testigo ahí cuando estaba estudiando en Madrid de la Segunda República, ¿no? De esos años de la Segunda República, ahí tiene como una intensa actividad en la universidad, ¿no? Se perfila como un dirigente estudiantil muy importante. Te había comentado que también tiene participación política, participa del Partido Galeguista. Y bueno, es una vida, cuando viene la sublevación militar en 1936, un poco su vida se trunca. Él para el momento de que se hace la sublevación militar, él ya estaba recibido de abogado, era profesor en la Universidad de Compostela, ¿no? De Derecho Civil, y bueno, pero también era un activo participante del Partido Galeguista, había actuado mucho en la propaganda del Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿no? Que se termina aprobando en 1936, en esa instancia, y después, bueno, finalmente por la sublevación y la guerra no se va a aplicar en ese momento, ¿no? Entonces, después que pasa la guerra, él tiene como que un poco reorganizarse, volver a encontrar su lugar. Ahí es cuando se tiene que mudar a Vigo, porque en Compostela no podía estar porque había sido un referente tan claro de la política que estaba como muy marcado. Entonces, bueno, se va a Vigo, empieza como a transformar su vida, a modificar su vida, los primeros años con mucha dificultad, y bueno, y después empieza, digamos, a través de estas iniciativas como la Editorial Galaxia, a dedicar su vida a, bueno, que esos años, luego de la guerra, esos primeros años del franquismo, se pueda mantener el idioma gallego, ¿no? Ese es como el gran legado, pienso, ¿no? Que es como, por eso yo te decía al principio, es como un puente entre generaciones, y su obsesión, ¿no? con la conservación del idioma. Entonces, a mí me parece que la enseñanza de su vida primero es tener una idea muy clara, ¿no? Él cuando se percibe que la importancia del idioma gallego, ese es su proyecto de vida, ¿no? Por eso la presentación que hice en Moyo le puse Francisco Fernández de Riego, una vida por Galicia, ¿no? Y realmente a mí me parece que eso es algo como que es una guía, es como algo que está siempre presente en su vida. ¿Viste? Cuando alguien está como tiene muy en claro lo que quiere lograr y toda su vida va por el objetivo de Galicia, de la nación gallega, del idioma, de la literatura, de preservarla, de difundirla. Entonces, a mí me parece que la enseñanza es eso, ¿no? Es esa claridad con esa causa y el trabajar incansablemente pese a las dificultades que tuvo y pese a los años duros que vivió. Él estuvo 2 veces también preso, justamente por esto, por su militancia. Y bueno, pero toda su vida la dedica como ese objetivo, es súper consecuente con eso y hace cantidad de iniciativas y todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con la idea de Galicia y con la difusión del idioma. Entonces, me parece que es una de las enseñanzas más lindas que deja su vida, ¿no? Además de, mantenerse activo y trabajando hasta los 97 años, me parece como también, ejemplar, ¿no? Esa cuestión.
Claro, yo casualmente te preguntaba esto porque me parece fundamental destacar dentro de lo que es la vida de Fernández del Riego, que a diferencia de la mayoría de la casi de lo que fueron los grandes escritores, los grandes políticos, los grandes pensadores, que lamentablemente tuvieron que tomar la opción del exilio, Fernández del Riego se animó, Sí, y digamos con mucha valentía, a quedarse, ¿sí? Y a trabajar desde adentro, desde la propia Galicia, y desde ese lugar, luchando contra una gran oposición que había de parte de la dictadura y demás, fue como bancarse ese monstruo, y sin embargo tratar de salir sí, adelante exitoso, buscando lo que era su destino, ¿no? Que era la preservación del galleguismo bajo todo punto de vista, con el Partido Galeguista y todo lo demás, y escribiendo en gallego, manteniendo la literatura gallega en todo lo alto y desde la propia península ibérica, lo cual tiene un mérito que es sí, gigantesco, ¿no? Gigantesco. sí, sí, yo no le quitaría valentía a los que tuvieron que emigrar. Me parece que bueno, fueron caminos y No, no sé, pero viste cuánto se eligió de todo eso. sí, no me malinterpretes. No estoy sacándole valentía a los exiliados. Muy por el contrario. Lo que estoy destacando casualmente es la valentía de este hombre de haber hecho lo mismo, pero dentro de Sí, la propia península ibérica. Yo, sí, 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 no te entendí perfecto, pero qué sé yo, pero sí, 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 entonces es eso donde me parece que destaca Fernández del Riego de muchos otros que sí hicieron un sacrificio muy grande, sí trataron de destacar desde el exilio, ¿no es cierto? Por supuesto, pero bueno, digamos que bueno, él tuvo la suerte, o no sé si suerte, pero bueno, le tocó la participación de hacerlo desde la propia península sí, ibérica, el trabajo. sí, y aparte lo hizo bueno, estando en peligro, sí, Sí, por supuesto, totalmente en peligro, además de haber caído 2 veces preso y demás. Por supuesto, todo ese trabajo, gracias a Dios, fue preservado y está cuidado, y más en una editorial como la editorial Galaxia y demás, nos ha dado la posibilidad de tener grandes pensadores, ¿no? En Galicia, que nos han ayudado sí. muchísimo a salir adelante con respecto a la cultura gallega. Lo último que te quería mencionar, que también en referencia justo a lo que vos decías ahora a lo último, que él también donó en vida su biblioteca, que tenía 30.000 volúmenes, la donó a la ciudad de Vigo, su biblioteca y su archivo personal. Así que ahí también dejó un gran legado a la ciudad de Vigo. Uh-huh. Bueno, Vigo se queda con una gran parte de la cultura que gracias a Dios quedó públicamente para que todo el mundo la pueda disfrutar y la pueda investigar, ¿no es cierto? De Fernández del Riego. Yo te quiero agradecer en nombre del ABC del Partido de Corcubión la posibilidad que nos das de poder conversar contigo. Se nota que sos una mujer que has estudiado mucho y has investigado y verdaderamente te has puesto el sayo, como dice el otro, para conocer a fondo lo que es la vida de Francisco Fernández del Riego. Y te agradezco de corazón y te digo, bueno, como siempre, que el ABC del Partido de Corcubión, en nombre de su presidente, don Carlos Amejera, tiene las puertas abiertas de la institución para lo que necesites, y desde ya felicitarte sinceramente por esta disertación que has dado. Sí, bueno, muchas gracias Daniel por el espacio también, porque todo esto ayuda, ¿no? A seguir difundiendo, como vos decías, ¿no? Con la mirada local y desde acá esta celebración tan importante del Día de las Letras Gallegas. Y si me permitís, quería obviamente agradecerle a toda la comisión directiva de Asociación Galega Residentes de Mos, que es los que me convocaron para dar esta charla, y también al historiador Ruy Farías, que fue nuestro nexo, ¿no? Para poder tener hoy esta conversación. Así que si me permitís, un agradecimiento para ellos. Sí, a Ruy lo queremos mucho y lo admiramos muchísimo. Me parece que es una de las personas que dentro de la colectividad también está trabajando muchísimo
en todo lo que es la cultura, ¿no? Y demás, y la difusión de lo que es la cultura gallega. Así que le agradecemos de corazón que nos haya conectado con vos, ¿sí? Y bueno, quedamos a tus órdenes para lo que quieras, ¿sí? Muchísimas gracias. Dale, Daniel, muchísimas gracias.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Los queremos agradecer a todos ustedes, como siempre, la lealtad de escucharnos semana a semana y especialmente este programa tan lindo y tan conmovedor como es del Día de las Letras Gallegas y en el homenaje a este gran galleguista que fue don Francisco Fernández del Riego. Y hasta aquí los vamos a dejar con un tema más, y este tema lo interpreta el grupo Jeito Novo y se llama Sin Fronteras. ¿Y por qué lo quise poner como final? Porque en definitiva la cultura no tiene fronteras. Hablamos de galeguismo, hablamos de patriotismo, pero en definitiva la literatura, como la pintura, como la fotografía, como la poesía, como la música, no tiene fronteras. Y uno siente el orgullo de la tierra de uno, siente el orgullo del galleguismo, pero si no hubiera nacido en Galicia, también me puedo haber sentido muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de conocer y de escuchar y de leer de don Francisco Fernández del Riego. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y gracias. Y otra cosa, por favor, denle like a la página del ABC del Partido de Corcubión y pongan me gusta en los programas, porque es interesante de vez en cuando un mimo como ese, de dar un me gusta, poner un like, seguir el programa en YouTube, que eso es muy lindo. Muchas gracias.
ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.